Acompáñame a preparar este delicioso shake y a conocer algunas palabras en lengua maya. Conoce cómo se prepara este manjar de Yucatán. Para ello vamos a necesitar algunas mandarinas. Un cítrico que no puede faltar en este manjar. Y qué mejor si lo tienes en tu parcela o en el patio de tu casa. Otro fruto que no puede faltar es la famosa china o naranja dulce, como le decimos en maya, chujucpacal. Y aquí vamos a cosechar 5 para nuestro delicioso shake. Falta 1. Ahora sí, ya estamos listos. También vamos a necesitar de unas toronjas, que esta es un poco más agria que las dos frutas anteriores. Sin embargo, al mezclarlas se genera esa combinación entre lo agrio y lo dulce. Igual se necesita de una jícama. Esta la tuve que conseguir en el mercado porque en el terreno no tengo este fruto. Y en lengua maya se dice chicam, chicam, jícama. Algunos al preparar su shake utilizan lo que viene siendo la naranja agria o sutzpacal en maya, o también algunos prefieren utilizar limón. En esta ocasión te dejamos a tu libertad elegir si lo quieres preparar con naranja agria o con limón. Aquí tenemos ya listo el limón para preparar nuestro shake. Ahora que ya reuniste todas las frutas, el siguiente paso es pelar las mandarinas, la china, la toronja, para dejarlo listo para nuestro shake. La palabra shake proviene del maya, que significa mezclar o revolver. En este caso estamos mezclando lo que vienen siendo pedazos de fruta. O también el shake, algunas personas lo conocen como hoichoch, que es el sinónimo de esta palabra. Shake o hoichoch se le puede nombrar de dos maneras a este manjar de Yucatán. Al despedazar nuestros frutos lo podemos realizar de esta manera, o también lo podemos cortar en pequeños retazos, así como estos, vean. Cualquiera de las dos maneras son correctas, vean. ¿Sí? O así entero. Aquí viene lo bueno. Huchbiik, chile molido, o algunos también utilizan chile habanero. Vamos a ponerle el chile. Ponemos chile, muy bien. Otra cosa que no puede faltar es la sal, tap en lengua maya. Y todo esto es al gusto de cada persona. Muy bien, una vez que ya le echamos el chile y la sal, le vamos a agregar el limón. O algunos lo hacen con naranja agria. Entonces es el gusto de cada persona. Ahora sí, seguimos al paso final, que es revolver, que de eso proviene la palabra shake del maya, revolver o mezclar. Estamos revolviendo lo que viene siendo todos los ingredientes para nuestro delicioso shake. Muy bien, ahora sí, hora de degustar este delicioso shake. Manjar de los yucatecos. Muy bien, ahora que ya tienes tu shake, es importante señalarte que algunas personas le ponen cilantro, algunas personas prefieren ponerle otras frutas. Sin embargo, esta es la base de lo que viene siendo el famoso shake de Yucatán. Malo, canantaba. Bueno, cuídate. Ahora sí, a disfrutar. Vamos a comer el shake. Delicioso. Y para cerrar con broche de oro, no puede faltar esto. Tomar el caldito del shake. Es lo mejor. Pruébenlo, amigos. Es lo mejor.